y los vientos soplen fuertes, llegará tu milagro, llegará. Aunque oscuro esté el camino, una luz en tu destino brillará. Viene a punto de llegar. Llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor amado, por esta oportunidad que tú nos das de poder alabar y bendecir tu nombre en esta hora. Gracias por la oportunidad que me das, Señor, de poder, Padre, impartir esta palabra. Deseo, Señor, que tú puedas hablar a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Gracias, Señor, y deseo, Padre, que todo lo que salga de mi boca, Señor, pueda ser palabra tuya, Señor, y no mía. Padre, yo te pido una bendición de tu Santo Espíritu sobre cada corazón, sobre cada mente, mi Dios, de mis hermanos. Gracias, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de responder esta pregunta, que es de suprema importancia, estuve examinando con más detenimiento el texto para resaltar algunos detalles que podemos pasar por alto fácilmente, ¿verdad? Quizás no los tocamos en el transcurso de esta semana, pero en primer lugar pude notar en este texto que estuvimos predicando, hermanos, en esta semana, es que estas palabras fueron escritas de una forma imperativa, en donde dice que hay que ser llenos del Espíritu. Y no es un consejo ni una opción, sino una orden dada a nosotros por el apóstol Pablo bajo la inspiración del mismo Espíritu Santo. Y esa es la voluntad que expresa Dios, que los cristianos seamos llenos del Espíritu. En segundo lugar, algo que pudo detectar de este texto es, hermanos, que estrechamente ligado al punto anterior, es obvio que los cristianos juegan un papel importante y activo en este asunto. Esta es una exhortación, hermanos, a cada uno de nosotros que podemos descuidar o podemos, hermanos, desobedecer. En tercer lugar, quiero que noten también que el imperativo está en plural, lo que quiere decir que Pablo dirige esta orden a todos los creyentes de la iglesia en Éfeso y no a un grupito de cristianos especiales y súper espirituales que había en la iglesia. Porque el Señor nos dice que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando se nos dice que debemos de ser llenos del Espíritu Santo, significa, hermanos, que no dice que algunos vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Dice de que todos vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Algunos creyentes parecen pensar que deben contentarse con una vida cristiana mediocre y dejar que ciertas personas alcancen un nivel espiritual que ellos no pueden ni soñar hacerlo. Por eso, hermanos, no es lo que el apóstol Pablo dice aquí. A todos los hermanos de la iglesia les da el mismo mandato. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. En cuarto lugar, estoy dando algunos puntos de referencia. En cuarto lugar, hay algo aquí que no van a notar en nuestro idioma español, y es el hecho de que en el original griego el mandato está en voz pasiva, y por lo tanto podemos traducirlo como, por ejemplo, déjense ser llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad que se oyó diferente? Déjense guiar, déjense controlar e influenciar por el Espíritu Santo. ¿Verdad que es muy diferente? Cuando dice ser llenos,
que decir déjense guiar por el Espíritu. ¿Sabe por qué en el término griego hablan así? Porque no entendemos muchas veces, hermanos, de que es importante, hermanos, de que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Es bien importante, porque de eso depende, hermanos, que nuestra vida espiritual vaya desarrollándose. Y una cosa más en cuanto al original es que el mandato está en tiempo presente, lo que indica que se trata de algo habitual. Déjense controlar continuamente. Mire, ahí vamos aumentando. Déjense controlar continuamente por el Espíritu Santo. Esta debe de ser la experiencia diaria del cristiano, porque cada día vamos a necesitar de su control, vamos a necesitar de su influencia y vamos a necesitar de su dirección. ¿Cuántos saben eso? Hoy más que nunca, hermanos, nosotros debemos de dejar que el Señor nos guíe por medio de su Espíritu. Porque hay, hermanos, tanta situación, hermanos, a nuestro alrededor. Hay tantos, hermanos, oposición, hermanos, incluso dentro de las iglesias, que no nos permiten desarrollarnos por no dejarnos guiar por el Espíritu. Ahora bien, la llenura del Espíritu de la que Pablo habla aquí en Efesios 5 no es una experiencia crítica que se obtiene en un momento dado y que nos lleva a actuar en una forma extraña o a sentir cosas escalofriantes. No. Pablo está hablando aquí de una condición o estado en el que debemos vivir permanentemente cuando se nos dice andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, porque esta carne, hermanos, es tan, ¿cómo le puedo decir? Mañosa, puedo decir. Esta carne, hermanos, lo único que desea es hacer su propia voluntad. Y hermano, créame que este es el área donde más la mayoría de nosotros, los hijos de Dios, batallamos diariamente desde que amanecemos. Esta carne quiere hacer siempre su voluntad, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que esta carne quiere hacer su voluntad? Volvemos entonces a la pregunta que hicimos hace un momento. ¿Cómo pueden los cristianos ser llenos del Espíritu? ¿Cómo? Permítanme primero decir dos cosas negativas en cuanto a esto. Dos cosas que debemos de evitar. Si queremos, hermanos, ser llenos del Espíritu, debemos de evitar a toda costa contristar el Espíritu. Porque ese es uno de los problemas que estamos viviendo. Por cualquier cosita, hermanos, contristamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Un enojo. ¿Cuántos saben eso? El mal carácter constrita el Espíritu, hermanos. Muchas veces Dios quiere hacer algo en nosotros y nosotros mismos le ponemos ese obstáculo. En Efesios 4:30, hermanos, dice el apóstol Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hermano, desde que tú creíste en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo mora en ti. El problema es que cuando tú los constritas, lo alejas de ti. ¿Estás entendiendo? Debo cada día el Espíritu Santo, hermanos. Quiero decirles que en Efesios 4:30 dice el apóstol: y no contristéis al Espíritu. El Espíritu Santo es una persona divina que habita dentro de mí. Va con nosotros a todas partes. Y esto es algo que los cristianos tendemos a olvidar. ¿No te has puesto a pensar que en un momento dado quizás vas tú o platicas con alguien y de repente dices algo que no es adecuado decirlo y dices, ups,
¿Sabes por qué pasa eso? Porque el Espíritu Santo te hace ver que actuaste mal y entonces empiezas a perder la paz. Fíjese, hermano, que algo que debemos de cuidar en nosotros, hermano, es en la forma en cómo nosotros actuamos muchas veces. Debo cuidarme de lo que veo. Debo, hermano, de lo que oigo, de lo que hago, para no contristar al Espíritu Santo que mora en mí. Lo que oigo. Hay cosas que oímos, hermanos, que nos quitan la paz. ¿Se ha fijado? Y qué triste es, hermanos, cuando nosotros prestamos nuestros oídos a hablar cosas negativas o a escuchar cosas negativas. Que eso es lo que no nos permite avanzar y crecer, hermano. Seguimos siendo los mismos del año pasado y seguimos teniendo, hermano, la misma vida, la misma forma, las mismas malas mañas, hermanos, porque no permitimos que Dios trabaje en nosotros. No permitimos que el Espíritu Santo realmente transforme nuestra vida. Y algo, hermanos, que no debemos de olvidar es de que hay dos formas de poder nosotros desarrollarnos en el Señor. Y una es, hermano, yo recuerdo una vez que el pastor, hermano, y una vez lo tomé y lo prediqué en un evento de mujeres allá por Connecticut. Y el pastor habló de las dos alas para volar. ¿Se acuerdan de eso? Que tiene que ver con la palabra y con el Espíritu Santo. Hermano, debe de existir un equilibrio. Estas dos alas tienen que estar con nosotros, hermanos, la palabra y el Espíritu Santo, hermanos, porque muchos de nosotros podemos saber palabra, pero no permitimos que el Espíritu Santo nos gobierne. Y ese es el problema. Y a veces nosotros podemos decir muchas cosas y tener una sabiduría grande y poderosa, hermano, pero somos desobedientes. No permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, porque dejamos y echamos rienda suelta a nuestro orgullo, hermanos. Y creemos que en la forma en como nosotros pensamos es la forma correcta. ¿Y quién te ha dicho a ti que quizás estás en la forma incorrecta? Y piensas que estás en lo correcto. Eso es algo, hermanos, que nosotros debemos de ver. Deben de estar las dos alas en nosotros, hermanos. Debe de estar la relación con el Señor, el Espíritu Santo en nuestra vida, porque el que convence de pecado, hermanos, es el Espíritu Santo. Cuando una persona viene a este lugar, hermano, y está siendo, hermano, guiado, está siendo confrontado con la palabra, el Espíritu Santo es el que está ahí trabajando en el corazón de la persona. Y el Espíritu Santo, hermano, es el que nos hace a nosotros entender y aceptar que hay algo malo en nosotros. Pero cuando no permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, hermano, empezamos a actuar mal, a hablar mal, a responder de la forma inadecuada. Empezamos a dar mal testimonio. Empezamos nosotros a decir cosas incorrectas, hermanos, dentro y fuera de la iglesia. Chismeamos, decimos cosas, pero decimos que tenemos el Espíritu. Debo cuidarme de lo que veo. Debo cuidarme de lo que oigo. Debo cuidarme de lo que hago para no contristar al Espíritu que mora en mí. En 1 Corintios 6:19 dice que Cristo mora en nosotros por su Espíritu. Si queremos ser controlados por Él, debemos cuidarnos de no entristecerle, hermanos. Tenemos que cuidar esa relación con el Señor. ¿Cómo usted se siente cuando discute con su esposo o con su esposa? ¿Verdad que no le dan ni deseos de comer? ¿Usted siente que nada está bien? ¿Usted se acuesta enojado con su esposa? ¿Se faltan el respeto? ¿Se dicen cosas hirientes? ¿Cómo queda esa relación? Afectada, dañada.
Pues así se siente muchas veces el Señor con nosotros. Cuando nosotros empezamos, hermanos, a tener unas actitudes que no van de acuerdo a la personalidad del Espíritu en nosotros. A veces, hermanos, usamos hasta las redes sociales para machacar y aplastar a alguien. ¿Se ha fijado usted en eso? Y es una situación, hermano, tremenda eso, hermano. No tener, hermanos, el temor de Dios, hermanos, el empezar, hermanos, a querer destruir el corazón de alguien. Que Dios nos libre de eso, hermano. Porque ¿cuál es lo contrario del espíritu, hermano? El espíritu de Satanás. ¿Usted por quién quiere ser guiado? ¿Por el Espíritu Santo de Dios o por el espíritu de Satanás? Aquí no hay, hermanos, intermedio. Aquí o eres o no eres del Señor. ¿Sí o no? Por eso es que vivimos una vida mediocre, hermanos, y venimos a la iglesia y decimos que somos cristianos, pero con la forma de hablar, de actuar, de responder, estamos demostrando como que si no fuéramos hijos de Dios. Dice 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Hermano, mire, quiero decirle algo. Este cuerpo, esta alma, este espíritu no es mío. Desde que tú decidiste venir a los brazos del Señor, Él se adueñó de ti. Tú eres parte de Él. Dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Yo no le puedo decir a esta mano te odio y pegarle a esta mano, ¿o sí? Si yo me golpeo, hermano, yo me estoy dañando mi mano, ¿sí o no? Y me duele. Pues así es. No es posible que el mismo cuerpo se esté autodestruyendo por la falta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona divina que habita dentro de mi vida, que vive dentro de mí. Va con nosotros a todas partes, y esto es algo que los cristianos no debemos de olvidar. Cristo mora en nosotros por su Espíritu. Si queremos ser controlados por Él, debemos cuidarnos de no entristecerle. Nos enojamos fácilmente, discutimos fácilmente, hablamos sin sabiduría fácilmente, aconsejamos sin sabiduría. Hermanos, para aconsejar, hermanos, tenemos que conocer quién es Jesús. No es por la forma en como usted piense, por sus preceptos, por sus conceptos, por sus ideas. No es de esa manera. Usted se quiere ganar a otros para Cristo, pues actúe como Él, hable como Él, aconseje como Jesús pudiera aconsejarle, hermanos. La palabra, hermanos, ahí está el consejo práctico que Dios nos da. Muchas veces queremos manipular la vida de los demás, hermanos. Usted no haga esto, usted aquí, usted allá, usted venga aquí, venga allá. Y como que fueran marionetas, hermanos, si nosotros, el Señor nos ha dado libre albedrío. ¿Ah? Yo como no quisiera que todos mis hermanos, y aún los que no le conocen, estuvieran aquí. Mi deseo es que todos estén aquí. Y poder aconsejar y dar y decirles: esta es la forma correcta como debemos de caminar. Pero yo respeto las decisiones de ellos. Hermano, la salvación es personal.
Tú decides si agarrar el consejo del Señor o no. Porque la salvación es personal. Yo puedo aconsejar a mi hija, pero si mi hija no quiere atender mi consejo, ¿yo qué puedo hacer? Lo único que puedo hacer es orar por ella. Pero ella es la que toma la decisión. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? Nosotros los pastores no estamos para gobernarle la vida a usted. Estamos para poderle ayudar a caminar en esta vida, a enseñarle cómo conducirnos en el Señor. Para eso estamos. Queremos ganarnos a todo el mundo para Cristo, pero no nos creen por nuestra forma de aconsejar o de hablar. Queremos ganarnos a nuestros esposos o a nuestras esposas a la brava para el Señor, pero el evangelio no trabaja así. Por otra parte, y estrechamente ligado con esto que hemos dicho, debemos cuidarnos para no dejarnos controlar por ninguna cosa opuesta al Espíritu. Y Pablo nos aconseja, hermanos, en Gálatas 5:17, dice que el deseo de la carne, refiriéndose aquí al pecado que mora en nosotros, es en contra del Espíritu. Y en el verso 8 y 7, hermano, dice que los designios de la carne, los pensamientos, los planes y deseos de la carne son enemistad contra Dios. Así es que si queremos ser llenos por el Espíritu, debemos de evitar que nos controlen nuestros apetitos, nuestras pasiones, nuestros deseos que son contrarios al Espíritu. Y lo mismo podemos decir de los patrones del mundo que se oponen a los de Dios, hermanos. Porque ahora la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer. Sí, somos fuertes las mujeres. Pero el empoderamiento no es eso. ¿Sabías tú que el empoderamiento tiene que ver con sumisión? Sí, la sumisión, hermanas. Y lo mismo podemos decir de los patrones del mundo. Ser controlados por cualquiera de estas cosas es exactamente lo opuesto a ser llenos del Espíritu. En el pasaje que leímos nos habla que no debemos embriagarnos con vino. Ahí está el punto que tocaron los hermanos. El vino y las bebidas embriagantes no son las únicas cosas que pueden controlarnos. Porque usted, no sé si usted ha visto a los borrachitos, hermano, pero los borrachitos están bien controlados con el vinito. Aleluya, decimos, ¿eh? Dicen los borrachitos. Y empiezan a decir cosas. Muchas veces nosotros nos embriagamos con otras cosas. El vino y las bebidas embriagantes no son las únicas cosas que pueden controlarnos. Son muchas las ideas, los conceptos, las filosofías que tratan de controlarnos día tras día. Deseos, apetitos y pasiones contra los cuales tendremos que luchar diariamente, hermanos. Diariamente. Pero este es el aspecto negativo de la llenura. Ahora, ¿qué podemos decir positivamente? ¿Qué debemos de hacer para ser llenos del Espíritu? Hay dos cosas que tenemos que tener presentes. Es que la palabra forma nuestro carácter y el Espíritu nos santifica. Son las dos cosas, hermano, que van de la mano. Todo cristiano debe de estar de la mano en esas dos cosas. Debemos llenar nuestras mentes de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu, de modo que ésta controle cada vez más nuestros pensamientos y nuestras acciones. Debemos de notar algo interesante en Colosenses 3:16. Ahí Pablo nos dice que la palabra de Cristo debe de morar abundantemente en nosotros,
Pero lo interesante de este texto es que los frutos que Pablo menciona como resultado de esa llenura de la palabra está en Colosenses 3. Son los mismos que se menciona en Efesios 5 como resultado de la llenura. ¿Qué dice Efesios 5? Hermano, no sé si me lo puede poner. Capítulo 5. Mire cómo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sigamos. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sigamos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracia. Siga. Porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Siga. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Siga. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea que nosotros somos diferentes. Usted y yo somos diferentes. En la medida en que la palabra de Cristo nos llena, sus pensamientos vienen a ser los nuestros. Sus estándares, nuestros estándares, y su voluntad, nuestra voluntad. De ese modo el poder de su Espíritu se manifestará más palpablemente en nuestras vidas. Pablo, hermanos, en Colosenses 1, 9, 12 pide que estos hermanos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que puedan andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios y fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Pablo, hermanos, conecta aquí el conocimiento de la voluntad de Dios con el poder de Dios actuando en nosotros. Para ponernos en palabras más simples, el Espíritu de Dios debe de enseñarnos antes que pueda llenarnos. Hermanos, es fundamental. Y la forma en cómo nosotros vamos a crecer es deseando, hermanos, conocer más del Señor por medio de su palabra. Esta es la razón por la que la enseñanza es la esencia del ministerio cristiano. Y porque un cristianismo vigoroso no puede existir en la ausencia de una instrucción fiel. Por supuesto, es el Espíritu Santo quien nos llena con el conocimiento de su voluntad, pero Él usa instrumentos humanos para hacer esto. Y ustedes saben, en Efesios 4, 11 al 16, en donde el Señor habla, en donde dice que asimismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cómo? Siendo guiados por el Espíritu, por medio de su palabra. Fíjense, hermanos, que hace muchos años yo vine al conocimiento del Señor. Y yo creo en las células, y le voy a decir por qué. Porque yo comencé a asistir a una célula en mi universidad. Un compañero mío tenía una célula y él me invitó a ese grupo y yo comencé a ir y yo acepté al Señor en ese lugar. Pero antes de eso, fíjense, yo era una joven que yo me burlaba de mi hermano, de los segundos de mis hermanos. Me burlaba de él porque él fue el primero que vino al conocimiento del Señor. Y ahora él es un pastor y maestro. Y yo recuerdo que él por 5 años, hermanos, 5 años estuvo orando por su madre y por sus hermanos, para que nosotros viniéramos al conocimiento. A todo esto yo llegué a la universidad y a mí el Señor no me
¿cómo le pudiera decir? No me dejó tranquila, porque hasta en la universidad encontré al Señor. Y cuando yo vine al conocimiento del Señor, mis hermanos vinieron también al Señor. Y mis 2 hermanos mayores se vinieron para Estados Unidos, y estando aquí también conocieron al Señor. Y ellos tuvieron un llamado pastoral también. Mis 3 hermanos mayores son pastores. Mis 3 hermanos. Mi hermana Graciela, una líder de jóvenes y una evangelista de la iglesia de Dios. Y mi hermano menorcito, pastor también en Virginia. Yo tengo 2 hermanos aquí en Estados Unidos pastoreando. Tengo a mi hermana como líder también. O sea, ¿qué le quiero decir? Que Dios tiene propósitos con tu familia. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, hermano, Él trae propósitos. Él pone la mirada en ti. Y yo recuerdo que antes de conocer a mi esposo, yo le decía al Señor: Señor, mi hermano pastor, mi otro hermano pastor, mi aquí pastor, mi hermana una líder, mi mamá consejera. ¿Y yo qué, Señor? Fíjese cómo le hice la pregunta al Señor. ¿Para qué le dije? ¿Para qué le dije, hermano? Nunca pensé entrar a lo que es el ministerio pastoral. Nunca. Nunca, porque mis sueños era ser una profesional, tener mi propio apartamento, tener mi propia vida. Yo quería hacer muchas cosas, hermano. Quería como tragarme el mundo. Pero el Señor me dijo: no, yo tengo planes para ti. El llamado, hermano, el llamado es cuando tú verdaderamente tienes un encuentro personal con el Señor por medio de su Espíritu. El llamado, hermanos, es directo, que el Señor te lo va a hacer un día. Prepara tu corazón, porque el Señor pone la mirada en nosotros, hermano. Aquí hay gente que tiene ministerios grandes y fuertes, pero todavía no se la creen, así como yo no me la creí. Yo, hermano, nunca pensé. Y yo decía: ¿cómo yo voy a ser esposo? ¿En qué le voy a ayudar a mi esposo yo? Y cometí muchos errores como esposa de pastor. Cuando querían, hermanos, hablar de mi esposo, yo andaba defendiéndolo. Y recuerdo que la esposa de mi supervisor me dijo: Alma, no defiendas a tu esposo, porque él ya tiene quien lo defienda. ¿Y sabes qué? Cuando yo oigo que hablan mal de mi esposo, yo guardo silencio. ¿Sabes por qué? Porque he entendido que tengo un Dios grande que lo defiende. Él es el que lo defiende. Y mucha gente, hermano, tiene la falta de temor para hablar de un siervo de Dios. Hermano, el temor es lo que se está perdiendo incluso en las iglesias. Ustedes no saben, pero hay muchos pastores que estamos enfrentando situaciones similares, porque los últimos tiempos se están dando, hermanos. Hay gente que no, antes, hermanos, recién venido a este país, cuando los americanos o la gente sabía que nosotros éramos pastores, hasta le hacían unos americanos así a nosotros. Ahora no, hermano. Ya no hay respeto. Pero en algo que sí nosotros sabemos es que el Señor nos hizo un llamado y tenemos que obedecerle. Usted tiene un llamado y usted tiene que obedecerle. Tiene que obedecerle. ¿Sabe por qué? Porque si algún día, hermanos, el enemigo viene y quiere oponerse a la voluntad de Dios en su vida, usted mire, usted tiene quien lo defienda. Amén. Así es que es el momento de la conversión del Espíritu de Dios, que viene a morar en nuestros corazones. Dios mismo viene a habitar en nosotros por su Espíritu y comienza a trabajar en nosotros para conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo.
o formarnos. Ese proceso de transformación se opera en nosotros a través de nuestro entendimiento, hermanos. Mire, cuando usted entiende, hermanos, la voluntad del Señor, hermano, usted empieza a entender las cosas grandes y ocultas que el Señor tiene. El discernimiento de espíritu. Cuando algo no está funcionando, hermanos, a su alrededor, el Señor se lo puede mostrar. Cuando un hijo quizás está pasando una situación, el Señor se lo puede mostrar, hermanos, por medio de su espíritu. Nuestras vidas en el poder del Espíritu de Dios va a obrar. Ahora, ¿cuál será el resultado cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu? Ya lo vimos anteriormente. El Espíritu producirá en vosotros sabiduría, fe, gozo, paz, esperanza, bondad, paciencia, consuelo, conocimiento de Dios y fructificación. Es por eso que los cristianos no necesitan de cosas artificiales como el alcohol para tener paz y alegría. Las personas del mundo buscan estas cosas para mitigar su miseria, porque recurren a las bebidas y a los sedantes, porque viven vidas miserables. Pero los creyentes tienen algo inmensamente más glorioso, que es la morada de Cristo por medio de su Espíritu. Dice el salmista en Salmo 4:7: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y el verso 5 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, pues tú me haces vivir confiado. David tenía una dependencia total de Dios. Esa es la dependencia que nosotros necesitamos. Mire, Puerto Rico está siendo sacudido a cada rato. Y aún así, hermanos, no hay temor. No hay temor. Están hablando de hacer un festival, hermanos, imagínense. Y está temblando, hermano. Dios está hablando y quieren un festival. Qué triste, hermano. La pregunta ¿es tu decisión? ¿Estás dejando que el Espíritu de Dios te controle por medio de su palabra? ¿Estás luchando diligentemente para que ninguna otra cosa te controle? Lo que yo te puedo decir es que Dios nos ayude a vivir más conscientemente de su presencia, cada vez más conscientes del huésped divino que mora en nosotros, y que la mente de Cristo sea cada vez más la nuestra, y que sus estándares estándares que sea, hermanos, sobre todo la voluntad de Dios en nosotros. Que ese sea el estándar, la voluntad de Dios en nosotros, solamente guiados por el Espíritu, guiados por su palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido palabra? Y yo comentaba con mi esposo y yo le decía: sabes, yo admiro a la hermana tal, le dije yo, porque a pesar que no sabe leer, es una mujer que ha conocido mucho del Señor y cómo Dios la ha ido transformando. Y me dice él: ¿sabes por qué? Me dijo: porque ella se sienta a escucharme, se sienta a escuchar la palabra. Cuando un hijo de Dios se sienta a escuchar la palabra, se hace obediente, se hace sabio. Amén. Y se deja guiar por el Espíritu. 3 cosas, hermano. Si usted deja de venir a esta casa a aprender y a recibir del Señor, hermano, créame que usted va a vivir una vida mediocre. Pero si usted viene a este lugar a aprender, Dios lo va a desarrollar de una manera que hasta usted mismo va a decir: wow, cuánto he cambiado, cómo era yo antes. Yo sé que aquí hay muchos que han sido cambiados, ¿sí o no? Levante la mano los que ya no eran como antes y ahora han cambiado. Aleluya, aleluya. Ese es el resultado de estar con el Señor mano a mano, hermanos.
Así que yo le pido a ustedes de que se unan conmigo, con el pastor, para seguir adelante. Dice que el que está de acuerdo, 2 o 3 en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Y con 2 o 3 podemos hacer muchas cosas. ¿Sabía usted eso? Nosotros podemos hacer muchas cosas. No necesitamos una multitud aquí para hacer la obra del Señor. Aquí hay mucho que hacer, hermanos, y Dios puede utilizar a 2 a 3 personas. ¿Sabía usted eso? Pero el deseo nuestro es que esté una multitud, ¿verdad? Pensemos en grande, pero también en pequeño. Amén. Así que el Señor les bendiga. Póngase de pie en esta hora. Gloria a Jesús. Hay un pasaje bíblico que dice